Es un gusto, hermanos, es una alegría ver cómo Dios nos presta la vida, cómo Dios nos da aire y nos regala tantas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, les bendecimos a cada uno de ustedes. El que da la bendición es Jesús, el que da la bendición es nuestro Dios, hermanos, pero compartimos esa bendición para cada uno de ustedes que están viendo este video. Dios nos llene de su santo y divino Espíritu siempre. ¿Les parece bien? Oremos a nuestro Padre. Te agradecemos, Señor Dios, todas las cosas que nos regalas. El que nos permitas leer, que nos permitas recibir información, el que nos permitas saber que tienes planes para cada uno de nosotros. Señor, muchísimas gracias. Ayúdanos a estar en sintonía contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una relación contigo día con día. Y en esta mañana, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la lección en esta semana se llama Contratiempos, pero quiero pedirles a ustedes 2 minutos para hablar de una enfermedad, por llamarle de alguna manera, que existía en el tiempo de Cristo y que estaba contagiando casi a todos los estaba contagiando. Una enfermedad que no duele, ya no COVID. Una enfermedad que no se siente. Así es que pues era difícil que las personas pudieran darse cuenta de esa enfermedad. Y además pues es una enfermedad un tanto grave. Vuelvo a decir, por llamarle de alguna manera. Voy a leerles de qué les estoy hablando. Les estoy hablando de algo que se llama incredulidad. Les leo lo que dice el diccionario en cuanto a esto. En la Biblia, la incredulidad no es simplemente falta de conocimiento o escepticismo intelectual, sino una condición del corazón y una actitud de desconfianza o rebelión hacia Dios. Se define como el rechazo a creer en su verdad y en sus promesas, lo cual se traduce en desobediencia. Es un problema moral y espiritual. Las escrituras enseñan que Dios se revela a través de la creación y la historia, por lo que la incredulidad es una decisión voluntaria de ignorar o imprimir esa verdad. En 1 de Juan 5:10 se describe la gravedad de esta actitud. El que no cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso. Principales consecuencias: impide ver la obra de Dios. La incredulidad limita la manifestación del poder divino. Por ejemplo, en Marcos 6:5 se registra que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia ciudad debido a la falta de fe de la gente. Bloquea el acceso a las promesas. En Hebreos 3:19 se explica que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. El peligro de endurecer el corazón. La Biblia advierte que la incredulidad constante lleva al endurecimiento del corazón, lo que puede alejar a las personas del Dios vivo. En Hebreos 3:12 se exhorta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La respuesta correcta ante la incredulidad se llama fe. La fe no es algo que el ser humano produce por sí solo. En el relato de Marcos 9:24, un padre desesperado clama a Jesús pidiendo ayuda para su hijo, reconociendo su propia lucha. Creo, ayuda a mi incredulidad. Este pasaje enseña que la actitud bíblica correcta es reconocer la debilidad humana y pedirle a Dios que fortalezca la fe. Ahí tenemos, hermanos, esta enfermedad que en el tiempo de Cristo estaba siendo en cada hogar, estaba haciendo sus cosas. Dije una enfermedad peligrosa, una enfermedad que no duele, una enfermedad que no se ve en el tiempo de Cristo. Bien, hermanos, ahora sí, vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 4. Leo del 35 en adelante. Libro de Marcos,
capítulo 4, leo del 35 en adelante. Antes de eso, hermanos, quisiera pedirle a Obed que nos recuerde cómo se llama la lección esta semana. ¿Perdón? Contratiempo. Antes de seguir adelante, quisiera pedirle a nuestra hermana Evelyn que nos diga qué es un contratiempo. Lo acaba de leer nuestro hermano hace un ratito. A ver, Melín, le dije a Belín, bueno, no sé. Melín, sí, hermana, gracias. ¿Qué es un contratiempo? Pues lo que yo le entendí es que es cosas que podrías hacer a tiempos pasados y ahora los tuvieses que hacer en el tiempo que tenías que hacerlo, algo así. No, tenemos que ser estrictos, hermanos, porque la lección se llama contratiempos. Y si no entendemos lo que es un contratiempo, pues vamos a tener que regresar hasta el domingo, ¿verdad? Para la lección. Bien, Marcos, recuérdanos, ¿qué es un contratiempo, por favor? Escuche, hermana, para que vea usted la diferencia de lo que usted piensa a lo que va a pensar ahora, ¿eh? Adelante, Marco. Es aquello que nos roba el tiempo para realizar determinado plan. Así. A veces nos retrasa, ¿sí? A veces nos cambia los planes, ¿sí? Bien, hermana Lina, díganos, ¿un contratiempo es bueno o es malo? Es malo, decía nuestra hermana Lina. Hermana Pate, en el tiempo de Cristo Jesús, ¿tuvieron algunos contratiempos? Sí, Hubo contratiempos. sí hubo. Bien. Marion, ¿estás de acuerdo con la respuesta de nuestra hermana Lina que los contratiempos son malos? ¿Sí o no? Sí. Sí, está de acuerdo nuestra hermana. Bien, pues ya casi estamos avanzando aquí, ¿verdad? Ya casi estamos avanzando en esto. Vamos a leer Marcos capítulo 4. Vamos a ver. Me parece ahí, hermanos, si no estoy equivocado, que ahí en Marcos 4, del 35 al 41, aparece un contratiempo por lo menos. Vamos a verlo, me parece, ¿eh? Dice de la siguiente manera: y aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Estoy en Marcos 4, 35. Y despidiendo a la multitud, le recibieron como estaba en la barca, así dice, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertándole, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Encontramos ahí un contratiempo, algo inesperado. Dicho de otra manera, algo que no esperaban. Encontramos ahí un contratiempo que seguramente retrasó sus planes. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, hermanos. Vamos a investigar a lo largo de esta lección el porqué de los contratiempos. Vamos a investigar a lo largo de esta lección, Marion, la hermana Lina, las bendiciones de los contratiempos. Vamos a ver las cosas buenas de los contratiempos. ¿Sí? Y entonces cuando miremos eso, va a decir Marion, va a decir la hermana, pues creo que no son tan malos. ¿Verdad que sí? Todos estamos aprendiendo. Ok. ¿También Marion se dio cuenta de eso? Ay, qué bueno, hermano, qué bueno, me da gusto por ahí. No, sí. A ver, espérame. La pregunta fue, ¿son malos los contratiempos? Sí. Entonces, bueno, tú dijiste sí. Ahora sí, bueno, miren qué interesante, hermanos, que ya reflexionaron. Ok, hermanos, aquí estamos hablando de los contratiempos. Y aquí vimos uno. ¿Sí? Escuchemos esto, hermano. Escuchemos esto con mucha, pero mucha atención, ¿no?
Vamos a ubicarnos en el versículo ya leído, versículo 37. Ustedes van y yo voy en esa barca. Por ejemplo. Y somos testigos de ese contratiempo, algo inesperado, algo que no esperábamos. Y se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca de manera que ya se anegaba. Hermanos, va la pregunta. ¿Qué problema teníamos en la barca? ¿Cuál era el problema en la barca y cuál era el problema de los que íbamos en la barca o vamos en la barca? Recordemos, dijimos que de manera imaginaria, pues ahí iba Dante, ahí iba Cristina, todos nosotros. Uy, sí, grande. Sí, huracanado, no, también huracanado. Hermana Meli, ¿cuál era el problema que teníamos ahí? Hermanos, todos estamos aprendiendo. ¿Cuál era el problema que teníamos ahí? Perdimos de vista a Jesús. Perdimos de vista a Jesús. No. ¿Cuál era el problema que teníamos ahí? Ándele. La incredulidad. Entonces, el problema no era la tempestad, no eran las tormentas. Ahí va, hermanos. El problema no es la ley dominical, el problema no son los acontecimientos. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Falta de fe, hermano. ¿Lo ven que lo dice Cristo? Lo dice Cristo, hermanos. Ahora, noten esto. Los que estaban ahí en la barca eran conocedores del mar. ¿Sí? Eran conocedores aún de la palabra de Dios. Habían estado con Cristo, habían tenido una relación con Cristo. Habían acompañado a Cristo. Sin embargo, esta terrible enfermedad llamada incredulidad o falta de fe, hermanos, les había llegado. Les había llegado. Y entonces, tú y yo debemos de hacernos la pregunta. ¿Y a mí? ¿Y a ti? ¿Cómo estarás tú? ¿Cómo estaré yo, hermanos, relacionado con esta enfermedad? La incredulidad es algo que no nacemos con él. No nacemos con él. Y llega de una manera, hermanos, somos contagiados de una manera tan sutil que a veces ni cuenta. ¿Cuánto puede ganar Satanás si permite cambiarte a ti de ser un creyente a ser un incrédulo? ¿Cuánto puede ganar? Ojo con esto, hermanos, ojo con esto, porque a veces nos cuidamos de muchas cosas, pero de esto a veces no nos cuidamos, no nos cuidamos. Personas que un día fueron fervientes, que un día fueron creyentes, hoy ya no creen. En aquella ocasión cuando estaban aquí en la iglesia y decían así, esta es la iglesia, este es Dios, este es mi Señor, yo de aquí no me muevo. Hermanos, parecía ser que tenían una fe. Pero es más, podríamos decir que tal vez en ese momento era verdad, sí creían. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué fue lo que les apartó de esta forma de pensar? ¿Qué fue lo que les convirtió de creyentes a incrédulos? ¿Qué les cambió, hermanos? ¿Qué fue lo que los cambió? Ojo, a veces los contratiempos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de un contratiempo?
Ahora sí, hermanos, por ahí lo dijeron hace un ratito. ¿Cuál es la cuál es el propósito de un contratiempo? Les doy la respuesta para que no, no, hermanos, les doy la respuesta para que no vayan a agarrar otra cosa ahí y se queden con esa cosa. El propósito de un contratiempo es que tú y yo miremos a Cristo. Miremos las obras de Cristo. Cuando vemos a Cristo, cuando vemos lo que Él hace, ¿sí? Cuando estamos cerca de Cristo, hermanos, ¿qué pasa con nuestra fe? Crece, nace, crece, ¿sí? Cuando vemos a Cristo. Cuando vemos a Cristo, nuestra fe crece. Esto es un remedio para algo que se llama, ¿cómo, Marion? Incredulidad. Ese es el remedio. ¿Cuál es el remedio? Mira a Cristo. Por eso, el contemplar a Cristo es el que va a transformar nuestro carácter. Y contemplar a Cristo significa estudiar su vida tal y como se presenta en las Escrituras, tal y como se presenta en los Evangelios. Ese es contemplar a Cristo, hermanos. Y quiero aclarar esto para que nadie vaya a pensar que contemplar a Cristo es ahí en un Cristo, ahí en un crucifijo. No, 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 no. En un cuadro, no en un dibujo, no, no, no. Contemplar a Cristo significa estudiar su vida, hermanos. Escuchen esto. Estudiar su vida tal y como se presenta en los Evangelios. Eso es contemplar a Cristo. Para esto tienes que invertir tiempo en ir a la Biblia, pues claro que sí. ¿Sí? En pedirle a Dios que te ayude a contemplar a Cristo, claro que sí, hermanos, claro que sí. Y entonces miren que los contratiempos no del todo son malos. Ahora, más de una vez, escuchen lo que voy a decir, más de una vez los contratiempos los manda Dios. ¿Sí o no? No para tu mal, no para mi mal, sino para nuestro bien. Y una de las mejores cosas que nos deja un contratiempo, hermanos, escuchen esto, es que nos demos cuenta de nuestras verdaderas necesidades espirituales. Uno de los más grandes propósitos de un contratiempo es que tú y yo nos demos cuenta de las verdaderas necesidades espirituales que tengo, no que tiene el vecino, no que tiene el hermano, no que tengo yo. Hermanos, pareciera ser que esto no es fácil. Pareciera ser que los apóstoles no llegaron a ver eso. Precisamente por eso Cristo les hace una pregunta. ¿Sí la vieron ahí, verdad? ¿Sí? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás espantados? ¿Cómo? ¿Es que no tienen fe? Hermanos, Cristo quería que los discípulos se dieran cuenta de sus necesidades. Iban a tener que pasar situaciones más difíciles y ahora estaban espantados porque se iban a hundir. Estaban espantados, escuchen esto, hermanos. Estaban espantados porque creían que su vida física se iba a acabar. Se les había olvidado que aparte de la vida física hay otra vida. Esa otra vida es la vida espiritual. Y a veces nosotros, hermanos, estamos tan preocupados por nuestra vida física que se nos olvida cuidar la vida espiritual. De nada sirve que estemos vivos físicamente, hermano. ¿Cuánto puedes durar? ¿Cuánto puede durar? ¿20 años? ¿30 años? ¿100 años? Semanas a lo mejor. Pero entonces, hermano, la vida física no tendría tanto valor para nosotros. ¿Me hago entender? ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo? Si en esa noche le dicen, necio, hoy vienen a pedir tu vida. ¿Se acuerdan? Bueno, hermanos, las bendiciones de los contratiempos. Ahora yo te voy a decir una cosa, vamos a la aplicación de un contratiempo.
Cuando venga un contratiempo a tu vida, cuando venga un contratiempo a nuestra iglesia, a tu familia, no es nada más pedirle a Dios que te quite el problema que tú ves. No es nada más pedirle a Dios el problema que tú estás viendo. Dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Imagínense, hermanos, que en un hogar viene un problema. ¿Qué se les ocurre? Le pica un alacrán a Mario. Otra vez, pues, un ejemplo, pues. Un ejemplo. Le pica un alacrán a Mario. Y entonces todo se concentra en decirle a Dios, ay, Señor, cura a mi hija, cura a mi hija, cura a mi hija. No, hermano. Ahora, ¿esto fue un contratiempo? Pues sí, fue algo inesperado. Pero, ¿cuál debería ser la oración? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, qué es lo que yo tengo que aprender? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Hermanos, no nos quedemos con la vista no nos quedemos con la vista en el contratiempo. Quien se queda con la vista en el contratiempo, a veces hasta se enoja, a veces hasta le reclama a Dios, sin pensar, hermano, que si hubiera tenido un poquito de paciencia, hubiera sacado tantas cosas buenas de ahí. ¿Qué le aprendemos a Dios? ¿No le hemos aprendido a Dios que de las cosas malas se sacan cosas buenas? ¿No le hemos aprendido eso a Dios? ¿No Dios nos enseña eso? No, José dice, mira, todo lo que me aconteció para mal, esto Dios lo transformó. Hermanos, las bendiciones de los contratiempos. No busquen la cita, ya después la buscan si quieren. Salmos 46, 10 dice así. Oh, les digo que no busquen, pero luego se van a buscar. Dice así, estad quietos, ved y estad quietos. ¿Sí? Y ver la salvación de Jehová y saber que yo soy. ¿Cómo tenía que estar la gente? Esperando que Dios le enseñara lo que quería enseñar, hermano. ¿Cómo debiéramos estar tú y yo cuando llega una noticia? Ya viene la ley dominical. Tranquilízate, paz. Espérate. ¿Sí? Espérate, porque hoy Dios va a hacer maravillas. No quieras hacer tú las maravillas que se necesitan ahorita porque no vas a poder. Ni tampoco busques ayuda allá a Egipto, ni tampoco busques ayuda allá a fulano, sultano. No, espérate, Dios se va a mostrar para que tú lo veas y para que tu fe crezca. Y esa incredulidad que tienes se ha hecho a un lado. Hermanos, ¿me hago entender? Adelante. Y gracias, bueno, pues nada más comentar lo que comenzamos hace un momento, que a lo mejor en voz baja, que va a haber contratiempos que por eso se llaman así, ¿verdad? Contratiempos en la vida que uno no los va a buscar, Claro. que se van a presentar por algunas razones, pero decíamos también que hay contratiempos, otro tipo de contratiempos que nosotros somos los responsables de buscarnos. Cuando no cumplimos nuestras responsabilidades, cuando actuamos sin pensar y algunos otros asuntos, eso nos trae contratiempos que no deberían de existir. Entonces, a veces cuando son los contratiempos que no buscamos, que solitos llegan a nuestra vida, bueno, tal vez Dios quiere enseñarnos algo, ¿sí? Pero en los otros contratiempos, que es nuestra responsabilidad, que llegan por irresponsables o por algunas otras situaciones, bueno, allí sí debemos afrontar nuestras responsabilidades y no echarle la culpa a Dios, no enojarnos, sino darnos cuenta de que aquellos contratiempos pasaron por mi responsabilidad. Y en cuanto a lo que mencionas de la ley dominical, pues es verdad, va a haber ocasiones en que Dios nos va a decir, estad quietos y ved la salvación de Jehová, pero también va a haber ocasiones en que Dios nos va a decir, avanza. Entonces tenemos que tener pues el discernimiento con la ayuda de Dios bien desarrollado, bien una comunicación con Dios grande para saber cuánto es cuando hay que quedarnos quietos y cuándo es que hay que avanzar. No sé si todavía en estos tiempos, yo recuerdo hace un tiempo atrás, muchos hermanos que estaban preocupadísimos por la ley dominical. Por allá en los años 2000, si ustedes recuerdan,
pues hubo un gran llamado a comprar velas y a comprar comida enlatada, todo lo que no aconseja el don profético. Yo no sé cómo en aquel tiempo no nos dimos cuenta. Bueno, yo era un niño en aquel tiempo. Velas y comida enlatada y que vámonos para el campo y muchas cosas. Y hoy, hermanos, algunos de los hermanos que aún todavía en este tiempo reaccionaban así, ya bajaron a la tumba. ¿Para qué tanta presión? ¿Para qué tanta preocupación? Entonces, a lo mejor en este contexto, pues sí, estar quietos y estarnos preocupando, a lo mejor no por la ley dominical, en este ejemplo que tú estás poniendo, sino preocuparnos, soy incrédulo, me hace falta fe, ¿cómo está mi relación con Dios? A lo mejor es lo que nos debemos estar preocupando y no en otras cosas. Así es. Bien, hermanos, dentro de un ratito, si Dios quiere, vamos a hablar un poquito de la vida espiritual. Lo vamos a dejar un poquito después. Quedémonos ahora con ese asunto de los contratiempos, las bendiciones. Miren, hermanos, Dios es tan bueno que si yo por mi irresponsabilidad me busco contratiempos, me llegan contratiempos, de esos contratiempos Dios va a sacar cosas. Va a sacar cosas buenas ahora. Yo voy a pagar las consecuencias, sí. Me va a doler, sí. Pero finalmente su Dios lo va a transformar para mí. Entonces, Dios es tan sabio, es tan grande, que aún eso, hermanos, aún eso lo va a transformar para bien. Pero no es nuestro propósito, ni debiera ser nuestro propósito, buscarnos contratiempos. Porque esos contratiempos, si no tenemos la capacidad para soportar, nos van a llevar a alejarnos de Dios. Entonces sí, estamos. ¿Sí me hago entender? Y esos contratiempos que me puedan llevar a mí, que yo me busque, que me puedan llevar a mí a alejarme de Dios, esos mismos contratiempos Dios los puede utilizar para beneficiar a los que me rodean. ¿Sí me hago entender? Pero tristemente, bueno, puede ser que en ese contratiempo yo que me lo busque, ahí que no haya oportunidad de un regreso, fue la última oportunidad que tenía. Entonces, bueno, esos son los peligros. Por eso, hermanos, no busquemos contratiempos. Los contratiempos casi siempre vienen por sí solos, pero siempre traen propósitos buenos. ¿Sí? Casi siempre vienen por sí mismos, pero traen propósitos buenos. Analizando lo que ya leímos, la barca se va a hundir. ¿Sí? Eso pues no fue algo alentador, ni algo animador, ni algo bonito para los que iban ahí. Sin embargo, cuando el Señor Jesús les hace entender la necesidad que tenían de fe, más de uno reflexionó y dijo, creo que sí me hace falta. Creo que sí me hace falta. Hermanos, hay tormentas en la vida. Y otra vez vuelvo a decir, cuando llegue una tormenta a tu familia, no te quedes viendo la tormenta. Cuando llegue una tormenta a tu vida, número 1, ve a Dios. Es decir, mira a Cristo. Y número 2, dile a Dios que si te quiere enseñar algo bueno de ahí. Te quiere enseñar alguna deficiencia que tengas. Y cuando te enseñe la deficiencia, con la ayuda de Él, suple, hermano, esa deficiencia. Imagínense ustedes, viene un contratiempo porque alguien no puede caminar. De un momento a otro no puede caminar. Y entonces Dios quiere enseñarle que tiene que hacer ejercicio. Y de una manera u otra alguien le va a decir, a lo mejor el doctor, mira, pues te doy tu pie, pero tienes que caminar. Tienes que hacer ejercicio. Esta persona empieza a caminar, a hacer ejercicio. Y después de tiempo, ahora se cura. Tuvo que tener el contratiempo para que alguien le tenía que decir que tenía que hacer ejercicio. Si no fuera porque le empezó a doler el pie, jamás hubieran pensado en hacer ejercicio. Hermanos, no sé si me hago entender. ¿Cuánto le ayudó ese ejercicio? Si no hubiera sido por ese contratiempo, pues no hubiera pensado siquiera en hacer ejercicio. El ejercicio no solamente le ayudó para su pie, sino le ayudó mentalmente y le ayudó en todas las cosas. Hermanos, me hago entender. Los contratiempos. Por eso, cuando llega un contratiempo, hermanos, nunca digamos a Dios, Señor, quítame este contratiempo.
Digámosle, Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Y entonces, de una manera, como tú y yo no tenemos idea, ¿sí? Como tú y yo no tenemos idea, Dios nos va a contestar. Mira, Marco, mira, Pati. Es que la verdad es que tú tienes que aprender esto. Tú tienes que aprender aquello. Hermanos, cuando empezamos a comer de una forma desmedida, ¿por qué creen ustedes que inmediatamente la panza empieza a dar problemas? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ¿para qué más? Para que nos corrijamos, hermano. Para que nos corrijamos. Fue un contratiempo, pero que tenía que llegar para que nos corrijamos. Imagínense, hermanos, qué triste aquella gente que solamente se enferma y le dice a Dios, Señor, cúrame. Y entonces, por alguna razón se cura. Y ahora la persona piensa que está curada, pero la verdad es que no está curada. Porque ni siquiera se da cuenta que el problema es intemperancia. ¿Me hago entender? ¿Y qué va a seguir? Aquella gente, hermanos, que todo el día se la pasa, come, todo el día, todo. Llega el momento que ya por la edad, pues ahora se suelta del estómago. Cuando se suelta del estómago, pues entonces ya es un contratiempo. Y entonces lo que Dios quiere enseñarle es de que es intemperante. Lo que Dios quiere decirle es que corrija sus hábitos. El problema no es que anda malo del estómago, hermanos. Yo quiero que entiendan bien esto. El problema no es que anda mal del estómago. Esas solamente son los síntomas. Pero Dios está curando o quiere curar la causa. Una vez que cura la causa, hermanos, entonces, bueno, la persona se cura de una manera completa. Si Dios no cura la causa, aunque los síntomas ya no existan, la persona está enferma, hermano. ¿Me hago entender? Ok. Las tormentas de la vida tienen que ver con tu matrimonio, ¿o no? Así como hay enfermedades físicas que mencioné ya, por lo menos 2, a veces hay enfermedades en los hogares. Hermanos, el remedio es el mismo. El propósito es el mismo. Imagínense que llega Juanito a casa y encuentra la ropa sucia. ¿Es algo que anda bien en el hogar? ¿Hay que corregirse? Hay que corregirse. Imagínense que Juanito trabaja de 6 de la mañana a 6 de la tarde, llega cansado, con ganas de comer y no hay comida hecha. ¿Hay algo que hay que corregirse ahí? ¿Hay una enfermedad en el lugar? Sí, hermanos, por llamarle de alguna manera. Entonces, bueno, Dios no quiere curar solamente los síntomas, hermanos. Dios quiere curar causas. ¿Habrá enfermedades en las iglesias? Hay enfermedades en las iglesias, hermanos, y piensen ustedes cuáles pueden ser las que hay aquí. Y piensen si tú eres el culpable o la culpable de las enfermedades que están aquí. Y ten cuidado porque Dios te va a tomar a cuenta. Si es que las hubiera. Y entonces, hermanos, tenemos que ver cuáles son los beneficios de los contratiempos. A veces en la ignorancia y ver las cosas de una manera superficial, vamos a decir así. Todos los contratiempos vienen del diablo. No necesariamente. ¿Recuerdan cuando leímos aquí quién propició la crisis en Galilea? ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Sí o no? No se acuerdan ya. Ahí en el deseo de todas las gentes, hermanos, lo leímos aquí. Y les hice la pregunta así. Hermanos, voy a hacer una pregunta, pero piensen la respuesta, no sé que se vayan a equivocar. Aquí en este capítulo habla de una crisis que hubo en Galilea. ¿Quién la propició? Pero no me contesten, sino piénsenle.
porque me pueden ser equivocadamente. Y entonces leímos de una manera clara que esa crisis la propició Cristo para bien de los demás. ¿Sí se acuerdan de eso? No, hermanos, creo que se nos olvidó, ¿verdad? Sí, sí, sí fue aquí. Ah, sí, mero. Aquí fue, aquí en la tarde, lo leímos aquí. Aquí. Hermanos, nos da a entender cuántas de las veces estamos aquí, pero no estamos, ¿sí? Esto nos recuerda, hermanos, que hay temas que estamos aquí, pero no estamos, no los escuchamos o no les dimos la importancia. Y entonces, bueno, Dios quiere, hermanos, que miremos los beneficios de los contratiempos. Dios quiere que no nos busquemos contratiempos. Los contratiempos van a venir por sí solos. Cuando llegue el tiempo de angustia, pues habrá contratiempos, sí. Pero si tú y yo tenemos una fe como la que Dios espera que tengamos, ¿cuál va a ser el problema? Le dan una noticia a Josafat. Muchísima gente, como no tienes una idea, viene contra ti. ¿Se acuerdan? Esto también aquí lo vemos. ¿Qué hace Josafat? No sé. Tranquilo, Josafat. Manda a unas personas y van a ver al profeta para ver qué puede hacer. Y entonces hacen una oración a Dios. Señor, mira, viene tanta gente, sin angustias, ¿sí? Sin preocupación. Señor, viene tanta gente contra nosotros. Y sabes qué, Señor, no sabemos qué hacer. ¿El cual es la respuesta de Dios? No haga nada. No haga nada. Mañana estos se acaban. Aquellos como tenían una fe grande, dije, pues, dice Dios que no hagamos nada y que para mañana esto se acaba. Pues, está bien. Tuvieron fe. Estaban curados de una fea enfermedad que se llama, ¿cómo, Meli? Incredulidad. Hermanos, nos hará falta a nosotros estar curados de esa enfermedad. ¿Por qué no decirle a Dios en su momento, Señor, mira, tú ve en mí si tengo incredulidad? Y por favor, si tengo incredulidad, quítala de ahí, Señor. Porque cuántos problemas me puede dar. Hermano, es más factible y es más correcto que tú y yo le digamos a Dios, Señor, escuché predicar al hermano Pedro. ¿Sabes qué? Yo no creo lo que él predicó. Debes de tener tus bases para decir así. Pero es más factible que le digas así a que tú digas que crees cuando realmente tú sabes que no crees. ¿Me hago entender? Es mejor que tú le digas a Dios, Señor, yo no creo. Yo no creo en tu segunda venida. Yo no creo en tu palabra. Es mejor que se lo digas así a que le digas, crees, creo en tu palabra, creo en ti, creo en la segunda, y cuando tú sabes que tú no crees. Finalmente, ¿a quién tratas de engañar? ¿Cómo es que se conoce el árbol? Por sus frutos. ¿Cómo yo te voy a creer que tú crees, valga la repetición, en las cosas de Dios cuando aprovechas cualquier cosa para irte al baño? ¿No te interesan las cosas de Dios? ¿Cómo voy a creer eso? ¿Quién te va a creer? Viviendo igual que antes. Imagínense, hermanos, un ejemplo. Ahorita Pati se vaya a su camioneta y allá se queda. Hermanos, y alguien le pregunta, oye Pati, ¿crees tú en las cosas de Dios? Y dice Pati que sí. ¿Quién le va a creer, hermano? Y hasta dice, no, ay, qué buen tema. Y ni siquiera lo escuchó. Hermano, hermana, ¿qué le pareció a usted el tema del hermano Daniel? No, hermano, qué tema más bueno. No, me gusta cómo predica Daniel. No. Y estaba dormido. Hermanos, y delante de Dios hacemos esto. Si fuera nada más entre humanos, bueno, pues le creemos. También sigue la cadenita. Pati me está diciendo que cree cuando no cree. Y yo digo que le creo a Pati cuando realmente no le creo. Y ahí sigue la cadena.
Eso así es. Bien, hermanos, recupérate. ¿De qué tenemos que recuperarnos? ¿De las tormentas de la vida? ¿No más? ¿De qué? De esa enfermedad fea que se llama incredulidad, hermano. Marcos 5, 21 al 34. ¿Recuerdan de qué habla aquí? A ver, en pocas palabras, Marco. Y Sí, de un hombre que buscó al Señor para que sanara a su hija. perfecto. Hermanos, ahí había una enfermedad que aparentemente no se ve. ¿Qué enfermedad era? Incredulidad. ¿Y saben en quién? En Jairo, en quien debía tener mucho más fe. ¿Por qué? Era el religioso. Ahora, ¿qué bases tengo yo para decir que Jairo le faltaba fe o no tenía fe? Miren cómo se le presenta a Cristo. Y le dice así: Señor, mi hija está agonizando. ¿Sí? Ve y pone las manos para que ella sane. Hermanos, necesitaba Cristo ponerle las manos para que sanara. Así de sencillo. O sea que el que estaba enfermo, en la que estaba enferma, no estaba enferma, y el que no estaba enfermo, estaba enfermo. Ahí es. Y no se daba cuenta. Ese es el peor problema, hermano. ¿Sí? Y muchas de las personas hoy en día que pensamos que creemos, le vamos a decir a Cristo cómo haga las cosas. Le queremos decir a Dios cómo haga las cosas. Ay, hermanos, qué feo está esto. Mira, Señor, te estoy pidiendo por mi hijo, por mi hija. Hazle así, así, así. Igual que Jairo, hermano. Mientras cuando la mujer decía así, si tan solo tocara su mano. Y ustedes ven que Cristo aclara ahí que el poder no sale de su manto, sino el poder de Él. ¿Recuerdan esto? Sí recordamos esto, hermanos. Entonces, bueno, problema número 1. Pensar que las cosas son las que dan fe, o que las que son las buenas. No son las cosas, es Dios. Pensar en que esta pastilla es buena, hermanos, no la pastilla. Pensar en que esta pastilla me va a curar. Pensar en que el doctor me va a... No, hermanos, no es la pastilla, no es el manto. ¿Quién es? Cristo. Nunca se nos olvide. Hermanos, si esto lo llevamos para los test, esto lo llevamos para todo, nunca pensemos que el té te va a curar, el té no te va a curar. Dios es el que te va a curar, hermano, si Él quiere. Y ahora ojo con esto, hermano. Mira, si tú te tomas un té de hierbabuena para el estómago, y entonces aquí resulta que mi hermana está enferma del estómago y también Lina, y las dos se toman un té, pero resulta que nomás una se cura de las dos. ¿Qué pasa ahí? Si el té fuera el bueno, pero entonces Dios es el que cura, no el té. Nunca se nos olvide esto, hermanos. Adelante. ¿Cuántas personas estaban Sí, tocando? así Y es. ninguno se hizo el milagro. Así es. Más que en aquella mujer, ¿cuál fue la diferencia? ¿Jesús? ¿El manto? No, la fe de la mujer. Ahí está, hermanos. Entonces, bueno, nunca se nos olvide esto. Corremos el peligro, hermano. Corremos el peligro de poner nuestra vista en el doctor, en la pastilla, en el té, en la hierba, en la manzana. No, hermano, quien hace las cosas es Dios. Nunca se nos olvide esto. Nunca. Y entonces, bueno, no solamente tenían que recuperarse de las enfermedades físicas, de una manera muy especial, de las enfermedades espirituales. ¿Sí? Hermanos, llega el momento que la fe de Job es probada. ¿De qué manera? ¿Cuánto perdió? Todo. Ahora, ojo con esto. Job perdió todo, menos lo más importante. ¿Qué fue, Lina? Sí. Job perdió todo. Satanás le quitó ¿cuánto? Todo. Ahora escuchen. Lo que Satanás no pudo quitarle porque Dios no se lo permitió fue su fe.
No solamente la vida física, sino su fe. No se la pudo quitar. Ahora, no, piensen un poquito, hermanos, pensemos en esto. Si Satanás le hubiera querido quitar algo a Job, ¿qué hubiera sido lo primero que le quitara? Su fe. Pero Dios no se lo permitió. ¿Qué fue lo primero que Satanás le quitó a Eva? Su fe. Su confianza en Dios. Y cuando a ti te quiera alejar de los caminos de Dios, lo primero que te va a quitar, hermano, va a ser. Va a utilizar los contratiempos, ¿sí? Ahora, dice Cristo así: no ames las cosas que hay en el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Ustedes lo saben esto. Ahora, si tú no le haces caso a Dios y tú amas las cosas que hay en el mundo, ¿dónde te va a llegar Satanás? ¿Qué te va a quitar? Las cosas que hay en el mundo. Si tú no puedes vivir sin tus... Ay, hermano, esto yo no quisiera decirlo. Pero es algo que tengo que decir. Si tú no puedes vivir sin tus hijos y tus hijos te apartan de Dios, tus hijas te apartan de Dios, ¿qué crees que puede pasar? ¿Se acuerdan que hubo un hombre en la Biblia que Dios le quitó el deleite de sus ojos? ¿La amaba? Mucho. El deleite de sus ojos. ¿Qué era lo más importante para Ezequiel? Que se agarré. Hermanos, miren, para Ezequiel tenía a su esposa en un lugar muy alto. Pero más importante que eso era Dios. Era la fe en Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Dios le quita a su esposa, ¿qué hizo Ezequiel? ¿Se desesperó? ¿Se desesperó? No. Ahora, miren hasta dónde tenemos que llegar. Y tú piensa en este momento, ¿qué es lo más importante que tienes en la vida? Si eso que tienes en la vida como lo más importante, ¿sí?, ocupa el lugar de Dios, cuidado. Número uno, ya estás en idolatría. Y número dos, en cualquier momento, eso es muy importante, Satanás te lo va a quitar. Porque al quitarte eso, sabe que tú te vas a alejar de Dios. Tiene un doble propósito. Sí, te vas a alejar de Dios. Ahora, cuando Satanás te quita eso, si para ti eso que tú piensas que es lo más importante que Dios, hermano, tú te vas a alejar de Dios, ¿eh? Vas a renegar, vas a desesperar, vas a hacer todo lo contrario a lo que Dios espera de ti. ¿Sí? Eso va a ser la prueba de tu fe. ¿La pasarás? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ve, hermano, cuando tú piensas en estas cosas, ¿qué cosa es la ley dominical? Hermanos, hay mucha gente que estaba preocupado por la ley dominical, ahorita está bajo una. Y ojo, hermanos, esto tal vez lo mencioné dentro de un ratito, pero se lo voy a decir. Nos preocupamos por cuidar nuestra vida física, que descuidamos la vida espiritual. Y si nos vamos a la tumba antes de que llegue la ley dominical, de nada sirvió prepararnos para la ley dominical, pero nos quitó el tiempo para prepararnos para estar con Cristo. Nos vamos sin arrepentimiento. ¿Qué? ¿Notan la trampota, hermanos? ¿Notan la trampota? No nos puede hacer creer, no, Claro, claro. Y él por otro lado riéndose ahí. Así es. Sí, hermanos, sí me doy a entender. Mira, si tú y yo nos preparamos para estar allá con Cristo, te mueras o no te mueras, me muera o no me muera, eso nos va a servir. Y nos preparamos espiritualmente hablando.
Pero si nosotros nos preparamos como único propósito para las cosas que se avecinan, eso posiblemente sí nos sirve, hermanos. Si es que llegamos a ese tiempo, pero si no llegamos, ¿de qué? Te estás preparando para lo otro también. Quien se está preparando para la ley dominical no necesariamente se está preparando para encontrarse con Cristo. Pero quien se está preparando para encontrarse con Cristo, necesariamente se está preparando también. ¿Qué es lo más importante, hermano? Pensemos en esto, hermano. ¿Todos entendemos esto? Ok. Voy a terminar con esto, hermanos, al menos que ustedes tengan algún comentario hasta aquí. Voy a terminar con esto. El viaje a Emaús. El viaje a Emaús. Y aquí en el viaje a Emaús hay dos textos que hace un ratito nuestra hermana Lina citó. Lucas 24, 31 y 32. Lucas 24, 30 y 31. Sí, sí, o citó otros hermanos. O esos, bueno, vamos a verlos. Un pedacito ahí vamos a ver, hermanos. Ya casi estamos terminando con esto. Lucas capítulo 24. Lucas 24, 30 y 31. Hermanos, pongamos mucha atención. Dice así. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. ¿Sí dice así? Verso 31. A ver, Melín, ¿sí lo tiene? ¿Sí lo tiene o no? Ok. Lo voy a leer otra vez por si alguien se distrajo, hermano. Por favor, síganme con su vista. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos. Va la pregunta. Si ellos no comen ese pan, los ojos se les hubieran abierto. ¿Qué tuvieron que hacer ellos para que sus ojos fueran abiertos? ¿Entendieron? Tú y yo queremos tener los ojos abiertos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Sí, Marcos, sí entendemos esto, no? Dice Cristo así, yo soy el verdadero pan. ¿Sí? Y entonces, tú y yo necesitamos algo que se llama discernir. Ver las cosas, no solamente las físicas, sino las espirituales. Para que tú y yo tengamos eso tan bonito que se llama discernimiento, ¿se necesita qué? Comer el pan. Hermanos, de acuerdo a lo que ustedes leen ahí, cuando Cristo toma el pan y lo bendice y se los da, de acuerdo a lo que ustedes ven ahí, ¿quién de los discípulos haría de mala gana el agarrar el pan? ¿Quién de mala gana agarró el pan? ¿Quién se molestó porque Cristo le dio? ¿Quién guardó el pan? Hermanos, ¿no será más bien que ellos vieron esto como un privilegio? Y tú y yo vemos también el que tengas una Biblia en casa, en que sepas leer, el que llega la hora de leer, de veras lo vemos como un privilegio, hermano. Hermanos, entendamos esto, por favor, y ojalá, si es que hasta ahorita hemos hecho las cosas mal y con esto nos hemos buscado contratiempos, porque cuando vengan las pruebas no vamos a saber qué hacer, hermanos, Dios nos perdone y hagamos cambios ahora. Ahora miren, versículo 25 en adelante.
Cristo tiene que llamarles la atención a aquellos hombres. Yo creo que todos leyeron la historia. De hecho, está en escuela sabática. Oh, insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Ya les había llegado la incredulidad, hermanos. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora, de manera especial, miremos el 27. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente. Ojo, es bueno que tú y yo leamos la Biblia. Esto nos va a ayudar bastante. Pero de manera bien especial, tenemos que ver lo que dice la Biblia de quién. De Cristo. ¿Sí? Hermanos, Jesús no les abre la Biblia al azar. Jesús no les habla de tantas lecciones que hay en la Biblia, de tantas profecías, de tantas promesas. No, Jesús no les habla de ello. ¿De quién les habla? Ese es el secreto, hermano. Ese es el secreto. Así es que cuando tú vayas a la Biblia, especialmente cuando tengas contratiempos, tengas pruebas, no abras la Biblia al azar. No busques lecciones bonitas. De una manera especial, busca a quién. A Cristo. Lo que la Biblia habla de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Se entiende la diferencia, hermanos? Versículo 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas ¿de quién? De mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Hermano, ¿qué guía tan grande es esta? Cuando tú abres tu Biblia y te quieres encontrar con quién. ¿Con quién te quieres encontrar? ¿Quién es el centro para que tú entiendas bien la Biblia? ¿Quién es el centro para que tú entiendas las promesas, tú entiendas los contextos, tú entiendas lo que Dios te quiere decir? ¿Cuál es el centro? Cristo Jesús. Notamos que llegamos otra vez a aquello que dice Hebreos 12. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Qué más dice? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador. Hermanos, es desorden ir a la Biblia para ver lo primero que encuentres. Eso es desorden. Hay que ir a buscar a Cristo, hermano. Y ustedes saben que Cristo no nada más se encuentra en los evangelios. De acuerdo a lo que leímos, dice que en los libros de Moisés, ahí habla de él. En los salmos habla de él. Todo lo que escribieron los profetas, de él escribió. Es el centro, hermanos. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Todos entendemos que los contratiempos no son del todo malos. Todos entendemos los beneficios. Todos entendemos qué vamos a hacer cuando vengan los contratiempos. Todos entendimos que no vamos a buscar contratiempos. Ahora, hermanos, miren, voy a terminar con esto. No hay comentarios. Voy a terminar con esto. Es bueno conocer las profecías, las promesas. Es bueno conocer, hermanos, pero lo que significa vida eterna es que conozcas a Dios y que conozcas a Cristo. Eso es lo que significa vida eterna. En otras palabras, tú y yo necesitamos conocer profecías, pero más necesitamos conocer a Cristo. ¿La profecía terminará? ¿O no terminará? ¿Sí? Por ahora existe ¿qué? La fe, el amor y las profecías, pero un día la fe se acabará porque ya estemos cara a cara. ¿Sí? Las profecías también, pero el amor, hermano. ¿Y Dios qué cosa es? Está. ¿Sí? ¿Qué paz sientes tú? ¿Qué paz puedo sentir yo
Cuando sabes que Cristo está contigo, que Dios está contigo. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Por eso, el conocer las profecías del tiempo, del fin, hermano, es bueno, pero solamente como información, porque esto no te transforma. Pero lo que sí te transforma, lo que sí me transforma, es el conocimiento de Cristo Jesús. Lo que sí me transforma, lo que sí te transforma, es el conocimiento de Dios, el único Dios verdadero. ¿Mande? El conocimiento es bueno, pero con Cristo. El conocimiento sin Cristo envanece. Vanidad. Hermanos, gracias a Dios por los contratiempos. ¿Ibas a decir algo, Marco? 3. Sí. Tú guardarás en completa paz Amén. a quien en ti cuyos pensamientos perseveran. Así Amén, nos es. dice así. Salmos 27:1. Bueno, Jehová es de quién. Mirábamos en la semana, bueno, esto de quién temeré, no está buscando a alguien, se lo está diciendo, no hay nadie con el cual yo temo, porque bueno, Jehová es mi luz. Jehová es tu luz. ¿De quién temerás? Y la respuesta es de nadie. Tienes fe. Y si se te vienen enemigos a tu mente, bueno, estás en incredulidad todavía. Hermanos, ¿me van a entender? Bien, hablamos de los, van a venir, no los busquemos. Pero si algún día llegan, ya sea que los busquemos o no los busquemos, no quede en nuestra mente en los contratiempos, sino vayamos a Dios. Señor, ayúdame no solamente a pasar esto, sino ayúdame a ver qué me quieres enseñar a través de esto que se llama contratiempo. Y seguramente Dios no le va a hablar al vecino, te va a hablar a ti. Y te va a decir, bueno, pero ¿qué? ¿No tienes fe? ¿Por qué estás preocupado? ¿No tienes fe? Y entonces tú dices, lo que me hace falta es fe. Y tú dices, ¿y cómo puedo tener esa fe, Señor? Pues la fe viene por el oído, el oído. ¿Y cómo puedo hacerlo si tengo miedo? Pon la vista en mí. En el mundo tendréis tribulación, dice Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios